Estimadas amigas y amigos, es un gusto saludarlos y recibirlos en esta plataforma del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste para la presentación de un libro de una poeta argentina, y quien va a conducir y va a dar la presentación es el escritor Ney Antonio Salinas, y le doy la bienvenida a Ney. Bienvenido, Ney. Muchas gracias, aquí estamos. Virginia Marín, bienvenida. Gracias, doctor. Marisa Chazarreta, es un gusto. Gracias, igualmente, un placer. Orlando Valdés. Igual, para mí, muy contento. Gracias, Mónica Muñoz. Buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente. Gracias, Didier. Marta Elba Zambrano. Es un gusto. Doctor, gracias, muy alegre de estar compartiendo con todos otra vez un espacio. Bien, tengo el gusto entonces de presentar a Ney Antonio Salinas Domínguez, quien es originario de Jiquipilas, Chiapas. Es ingeniero en planeación y manejo de recursos naturales renovables por la Universidad Autónoma de Chapingo y es un destacado escritor, autor del volumen de cuentos El Retorno y otras nocturnidades de Porrúa y de las novelas Sombra de la Avenida, Coneculta, Sino del Éstrigo, Valquiria, editorial, y escribe reseñas de libros y artículos, además de otros libros, y los dejo con Ney Antonio Salinas. Buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor estar acá esta tarde presentando este poemario, una colección de cuentos de la poeta Marisa Chazarreta. Es un gusto volver a coincidir con ella y con algunos de ustedes. Pues quiero empezar con unas líneas del poemario que se titula Cuestiones. ¿Qué es el día? La clarividencia de los sabios. ¿Qué de la noche? El repliegue silencioso de los dioses. ¿Qué el claror, la alborada, el torso desnudo de las horas? ¿Y qué el ocaso entonces, la oración, el sensual misterio de una promesa oscura? Y bueno, estamos aquí esta tarde para presentar y hablar de este poemario, una colección de poemas que abarcan un amplio registro de temas como columna vertebral de esta obra. Está el cine, ¿verdad? Las películas que se plantea como parte del itinerario de un festival de cine árabe en Rosario, Argentina. Si me equivoco, me corrige, por favor. No, perfecto. Podemos empezar con la escritora Marta Zambrano. Nos vamos a hacer un escritor de México, un escritor de Argentina para que vayamos uno y uno, ¿sale? La escritora Marta Zambrano. Marta Elba Zambrano Oropesa nació en Nogales, Sonora, y desde pequeña radica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Licenciada en biología, catedrática durante 30 años y entrenadora de básquetbol. Poeta, escritora y actriz de teatro, coautoras de libros de poesía y cuento. Ha participado en diversas antologías, integrantes del grupo de escritores Tores, la AEPS, América Madre Filial, Tuxtla Gutiérrez y el CEPSURE. Gracias, Ney, por la presentación. Gusto en conocerte. Igualmente. Pues aquí estamos con mucha alegría. Pues un saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Soy Marta Elba Zambrano Oropesa. Agradezco al doctor Didier Gómez por la invitación para celebrar el primer aniversario del CEPSURE. Pero lo bonito de esto es que lo estamos celebrando con un libro hermoso de una amiga hermosa también, Marisa Chazarreta. Gracias. Y el libro que tenemos hoy es Detalles Cuidados, y hay otra mención también especial en otro trabajo de ella que es Otros Detalles Cuidados, de nuestra querida amiga Marisa Chazarreta de Argentina.
Marisa, después de haber andado por los diferentes ámbitos de la cultura, nos ofrece toda una gama de sentimientos. En el lenguaje que acaricia el alma, su poesía sincera y espontánea. En su libro Detalles Cuidados, desde el título nos esboza la sutileza de sus letras. En la primera parte, que llamó De lo claro a lo esquivo, la cual está representada por 14 poemas, nos habla de la luz del día, cómo a través de ella gira la claridad, la fantasía y la oscuridad, de la luz que libera sentimientos, pero al igual que ellos rehúye a permanecer estática. Nos habla de los sueños, de la muerte, de los deseos, del mundo que la rodea y su encuentro con ellos, cómplices de su voz. Marisa en este libro une todos esos sentimientos, su fortaleza, su manera de ser y nos presenta hermosos versos. Y en este libro me voy a permitir leer un pequeñito de este libro, de un poema de ella que se llama Tiempo. Todo tiempo tiene su ala incógnita, desliza su rocío, desnudo de urgencias, macera sus propias astucias, sin importarle si la campana repica a la muerte del campanero. En la segunda parte de este libro, al que nombró Crepitaciones, Marisa nos deja sentir el crujir de sus versos cuando se entregan a las emociones más íntimas, más suyas. Y en esta parte hablaré un poquito menos, porque quiero leer un poema que me gustó mucho, que sé que refleja mucho de lo que es ella y de lo que nos quiere decir. Y este poema para mí es Inventario. Y sé que les va a gustar a ustedes. Crepitaciones, inventario. Tengo buenas caderas para asirse ante un oleaje intempestivo. Dedos largos para la caricia imprevista y juguetona. Humor para disfrutar al final del amor e ilusiones irresueltas para salir en búsqueda de lo bello desconocido. Tengo una sonrisa abierta, un alma abierta para resguardo de todas las tempestades, una imaginación abierta a todos los signos cardinales. Abiertas las puertas de mi casa, abierto el ventanal para atardecer al amor y su sonrojo. Un libro siempre abierto sobre la mesa, un pan abierto en el mantel, las alas prestas a volar, la noche mágica y abierta. Hermoso poema, Marisa. Gracias, gracias Marta. Y Muchas ya la última parte, mencionar también cómo Marisa nos comparte otros detalles cuidados. Otra obra de ella, en la que la primera parte también le llama Cuaderno Árabe, donde dedica sus poemas al Festival Latinoamericano de Cine Árabe Rosario, en especial para aquellos que compartieron lo intrincado de su vida. Nuestra poeta se asoma a sus vivencias y las transforma en homenaje vivo. Un ejemplo de esto es el poema Bastardo, dedicado al film de Nayib Belkadi, que dice así: ¿qué hace un gato sobre el tejado con un hombre en las rodillas? Con el brillo astuto de los ojos, envuelto majestuosamente en su cálida piel, anima al prisionero de las dudas a saltar hacia la libertad en medio del oscuro.
Marisa, que yo le llamaría la poeta del sol por el tema que escoge en sus poemas, para mí es la poeta del sol con mucho cariño, nos regala versos frescos y sensibles, sin perder la fortaleza de su alma. Gracias, Marisa Chatarreta, por detalles cuidados y otros detalles cuidados. Fue un honor, amiga. Muchísimas gracias, Marta, por tu lectura atenta, cálida y afectuosa. Muchísimas gracias. Y por esa denominación que me has dado de la poeta del sol. Muchas gracias. Muchas gracias a la escritora Marta. Continuamos ahora con el compañero escritor Orlando Valdés, nacido en 1961 en Ramallo, provincia de Buenos Aires. Es autor de diversas publicaciones de poesía, Setlab, 70 veces 7, más de 3 veces, La insólita simetría, El mezquino trazo del acto, La cobardía feroz del silencio, entre muchos otros. Te escuchamos, Orlando. Bien, bueno, feliz, contento, un gusto conocerte, emocionado. Hablar de Marisa sería hablar de un amigo, una amiga, y eso diría acá otro poeta rosarino, a los amigos hay que dejarlo quieto, no molestarlos. Entonces vamos a entrar directamente a su obra, que nos convoca, y Marisa dice que ningún poema es inútil para callar el dolor. Marisa nos cuece a desafíos, iluminada, intrépida, inquieta, resplandece fantástica, abriéndose paso a la luz. Marisa viene con balas de verdad, resiste, ¿no?, en estos detalles cuidados, a entregar los sueños hecho carne, sus días de gloria, un instante de magia, encantado como incógnito entre silencios. Y quizá asuste, Marisa, como esos conjuros del interior, de donde salen sin fe, del oído y de lo dejado ir, erráticos ángeles torvos. Salen ellos, a sabiendas, sobre la tensa cuerda por donde pasan sin pausa, para que expurguen hasta vaciar los restos del naufragio, abandonando el cielo que sangra en las veredas, tanta oscuridad. Marisa exhumará cadáveres de vidrios rotos por las rajaduras de la noche, ante el repliegue de las horas húmedas de sexo. Su brillo, su filo brillo, brilla entre otros y resuelve sin piedad, con gracia de gacela, en silencio, a lo suyo, tan presente, tan desnuda, hábil mariposa, presta a volar ante un oleaje introspectivo. Y para seguir a nuestra amiga Rosa, para salir en búsqueda de lo bello desconocido. Gracias, Marisa, por este libro hermosísimo de detalles cuidados. Gracias a vos, Orlando, gracias por el trabajo de hacer ese mosaico con los textos que están en el libro. Muchísimas gracias, una tarea delicadita, fina, te agradezco un montón. Muchísimas gracias, querido amigo. Honor y placer, como digo. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Orlando. Igual para mí. Nos dice la poeta: fragmentos amasados en el dolor de la barbarie, dulcificados en postales de infancia, donde cada lágrima vertida es semilla lanzada a los vientos de la diáspora y recogida en redes de esperanza.
la poeta nos habla del dolor que se vive en Palestina a raíz de un filme. Ya ella nos ahondará en su participación sobre esta cuestión. Vamos a darle la palabra a la poeta, escritora Mónica Muñoz, artista visual y editora, estudiante avanzada de la licenciatura en Artes de Escritura en la Universidad Nacional de Artes de la Ciudad de Buenos Aires y adscrita al taller de poesía tercero de dicha carrera. Autora de los poemarios Moviola, Ánica, El Suri Porfiado, 2008, Amanecidos, de las plaquettes Somos Dicho, edición bilingüe francés-español, 2018, Morocco, Umbrales. Ha participado en diversas ferias de libros, eventos, encuentros internacionales y seminarios. Bueno, su currículum es muy extenso, no podría terminar de leerlo acá, ¿verdad? Te cedemos la palabra, Mónica, con el gusto de escucharte. Hola, Ney. Qué bueno volverte a encontrar. También de volver a encontrar a Virginia, que hace muchos años que no nos veíamos. Bueno, al menos ahora por Zoom nos volvemos a encontrar. Y hablando a Marisa, que mis queridos poetas argentinos, que bueno, los conocí a través de Cepsure, lo cual no es un dato menor. Creo que hay que considerar el notable trabajo que hace Didier y su equipo en esta asociación de poetas y escritores de Chiapas, de Tuxtla. Yo voy a proponer una lectura sobre los poemas de Marisa Chazarreta, que de ninguna manera quiero que se tome como crítica literaria, es solo una voz, una poeta que piensa a partir de otra poeta. Comenzaré leyendo el primer poema del libro, que está en la parte de lo claro a lo esquivo. Y me gustó esta determinación de Marisa en la compaginación de su libro, porque la poesía nos lleva todo el tiempo de algo que parece tan claro y nos elude, se escapa, se va. El sentido nunca está en la casa que uno cree. Luce en el pinar. La claridad se abre paso en las alturas, se hace luz dorada, incrustaciones sobre estos pobres cuerpos, en la alfombra de arena. La vida es intrépida, nos cuece en desafíos. El resplandor es fantasía iluminada, ese fuego que inflama en lo alto del pinar. No da respuesta, es inquietud que busca un soporte donde apoyar el delirio. No hice una lectura con los cortes de versos que realmente tiene el poema original. Hice una lectura desde los lugares que me convocó este poema. En este primer poema que abre la puerta a la voz poética de Marisa, a ese yo que ya sabemos que no es un yo real, sino una construcción que habla en el poema. Aquí encontramos que busca dar luz a una voz que ilumina en lo alto del pinar, que busca un soporte donde anclarse para ser. La fuerza de la imagen que refleja la palabra pinar envuelve todo. Y uno se pregunta por la vida de los pobres cuerpos, por la muerte y la inquietud que despierta esta iluminación. ¿Qué le pasa a este yo poético que vacila como cuerpo humano, que tiembla, que se inquieta ante las preguntas existenciales? Elijo este primer poema para hablar de la escritura poética de Marisa, por su potencia, que luego podemos encontrar en otros poemas del mismo libro. Las imágenes hábilmente descritas, el yo poético que es cuerpo y al que la poeta mira, los sudores que imaginamos
que le despierta esta inquietud y la búsqueda permanente de hacer pie, que se refleja claramente en las certezas que la misma poeta va desplegando en los poemas de este libro. Veramente, todos los detalles en este libro están notablemente cuidados. Los caminos sellados. El secreto conservará su condición. Con el coraje asertivo de los poetas míticos, aquellos que tenían la verdad en la polis griega, cada poema se cierra sobre sí mismo, como si fuera una joya preciosa, un objeto delicado. También quiero destacar el tributo a las queridas ausentes presentes, que encontramos en la segunda parte del libro, llamado Crepitaciones, los fueguitos del cariño, recibidos, que dan luz a bellos poemas que son celebración de vida. El cierre de esta parte del poemario sucede en el poema Inventario, que ya muy bonitamente leyó Marta, donde asistimos a la construcción de otro cuerpo voz poética, más próximo a lo real por la enumeración, donde lo abierto, la idea de lo abierto toma preponderancia de pájaro, que abre las alas para salir por la ventana de la casa del sentido. Mi pregunta, para terminar con esta breve opinión, es ¿cuándo podremos tener el nuevo libro de poemas de Marisa? Solo porque, quizás, yo pregunto porque supongo, a lo mejor estoy equivocada, pero supongo que su yo poético ha tomado otra condición y que esa condición merece ser compartida en un libro por todos. Realmente, Marisa, me encantó leerte y me queda, por supuesto, seguir reflexionando en torno a la segunda parte que aún no está editada. Pero bueno, yo creo que posiblemente en este espacio tengamos la oportunidad de comentar tu nuevo libro cuando llegue en la próxima vez. Realmente un gusto. Muchas gracias, Mónica. Y quiero decir particularmente que tu lectura del primer poema del libro se corresponde absolutamente con los tiempos y los modos en que fue pensado y creado. Es esa la intención de este poema, de encontrar esa luz alto en el pinar, cuando uno levanta la vista y ve esos rayos de sol, y entonces uno se empieza a preguntar por nosotros mismos, estos pobres cuerpos que estamos aquí abajo. Y con respecto hay dos futuros libros ahí acá, al rescoldo, como quien dice, Claro. En los cuales la pandemia, con sus arrebatos de la vida de los seres amados, dejó su huella. No deja de haber en mi mesa un mantel dispuesto ni un corazón abierto, pero la pandemia me hizo transitar un espacio de dolor que modificó en algo estas expresiones. De todas maneras, siempre todo lo exterior que afecta al ser humano me afecta profundamente. De ahí que también les quise compartir ese pequeño fragmento de Cuaderno Árabe, porque es el sufrimiento, la percepción del ser humano, de su día a día y de sus tragedias, también de sus alegrías, lo que más me impacta y lo que más moviliza mi necesidad de escritura. Muchísimas gracias, Moni. Muchas gracias. Gracias a vos, un gusto, realmente. Pues bien, en este poemario también se encuentra presente México de alguna manera. Y voy a leerles algo que me llamó mucho la atención y que es algo que conmocionó a México hace algunos años y que se sigue dando de manera silenciosa, pero que no le quita ningún ápice de dolor a toda esta situación que se ha venido dando.
Dice, los perros revuelven los patios y encuentran cadáveres. Se los llevan a las madres rotas. En Ciudad Juárez, las mujeres bordan con hebras sanguinolentas manteles preciosos sobre el mármol de las morgues. Un caballo rojo atraviesa las calles calenturientas, anunciando las anunciadas muertes. Son unas líneas muy potentes en las que está presente México, y lo cual agradezco mucho a la poeta. Y vamos a darle la palabra a nuestra siguiente compañera, amiga, escritora, Virginia Marín Corzo. Ella es mi casi paisana, nació en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Ha participado en congresos y encuentros literarios, antologada en lo que va dictando el fuego, homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, 2009, revista Cantos sin Fronteras, editada por Coneculta, homenaje a Rosario Castellanos, 2011, homenaje a la poeta Dolores Castro Varela, 2012, obtuvo el segundo lugar en el certamen Cuéntame un cuento por el agua, 2012, el chisme ecológico, convocado por el gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua, entre muchas otras participaciones que ha tenido nuestra distinguida amiga. Entonces le cedo el micrófono a ella para que nos comparta algo sobre Detalles Cuidados. Muchísimas gracias, Ney, por esa bella presentación. Mi paisano, somos paisanos de provincia. Pues muchísimas gracias. Yo agradezco muchísimo también al doctor Didier, quien ha sido el fundador de este Colegio de Escritores del Sureste, quien la preside también, por la bella labor que ha logrado a través de este colegio, que se ha conjuntado muchas localidades con todos los grupos que ha ido realizando, tanto locales como nacionales y como internacionales. Entonces, lo felicitamos también por eso. Es una fiesta para nosotros, esta celebración del primer aniversario de CEPSURE, ¿verdad? En este caso también agradezco a Marisa Chazarreta que nos haya permitido pues leer su obra para poder presentarla y hablar un poco de ella, ¿verdad? En esta oportunidad quiero comentar sobre el libro Detalles Cuidados, que en el marco de esta celebración me parece algo muy importante porque siempre ella se refiere mucho a la luz, ¿verdad? Creo que yo me fui a esa parte bella de la vida que siempre nos está reflejando luz, siempre nos está enviando señales de que a pesar de que a veces la vida nos da ciertos traspiés, también nos ofrece mucha luz, ¿verdad? Y muchas cosas por las cuales vivir. Pues en esta ocasión digo sobre Detalles Cuidados, que su segunda edición fue realizada en febrero de 2018 en Rosario, Argentina. Y en este libro nos da una pincelada en su primera página a la que nombra así, de lo claro a lo esquivo. Y comienza aludiendo a la luz precisamente con este poema que intitula Luz en el Pinar, del cual ella ya nos habló en este momento y nos explica del por qué le inspiró a escribir este poema, ¿verdad? Y en el que nos declara que con este verso de manera directa, voy a citar, que dice, la vida es intrépida, nos cuece en desafíos. Y creo que esa es la parte donde ella desarrolla toda esta creatividad emocional con respecto a lo que le mueve todo lo que es el astro rey, ¿verdad? El sol o las partes bellas de la naturaleza, de su estadía o de la estancia donde ella reside. Dice también que el resplandor es fantasía iluminada. Digo, ¿cuántos poetas nos basamos en fantasías para poder crear? Creo que la fantasía es un elemento permanente y constante en nuestras creaciones, ¿verdad? Para poder expresar con palabras que puedan llegar a otras personas que quizás están inmersas en otro tipo de vida, en otro tipo de actividades, y cuando escuchan un buen verso, algo que les rememore algún momento vivido, me parece que en función de eso, su poema de Marisa Chazarreta
nos lleva a mover ese tipo de fibras que nos hacen vibrar como seres humanos que somos, ¿verdad? En esta búsqueda, en esta búsqueda nos confirma que es perenne la búsqueda del hombre a la realidad, a encontrar otros horizontes, ¿no? Y en ese otro poema que nos titula Noticia, nos lleva a imaginar ese más allá de la luz, más cerca de la aurora. Con este verso vemos que profundiza en ese deseo de lo lúcido, de lo inmaculado, como un ente pleno de luz que irradia verdad. Y de pronto, el mundo de los sueños, dice, anhelos por cumplir, nos dice la poeta, ¿verdad? Una copa desborda a la que no estamos invitados. El tiempo, ese bien inaprensible al que tornamos la vista cuando parecemos no importarle. De pronto la vida nos deja así como que en el limbo y no sabemos hacia dónde, ¿verdad? Debemos dirigir nuestros pasos o nuestros pensamientos para poder seguir creando siempre ante lo que la naturaleza nos muestra. Así que nos conduce por su poemario Detalles Cuidados. Y cito estos versos que dice, por este camino de la luz, de sueños, de perdón y piedras gastadas, en la indecisa claridad con que culmina el día y decantamos en el plenilunio ese vaso escanciado en que el vino se acidula. ¿Verdad? A mí me parece, creo que todo lo que hemos convergemos en nuestra manera de sentir y de pensar al haber leído su obra, por toda esta gama de matices que ella plasma con respecto a lo bello, al dolor también, como nos cita nuestro amigo Ney Antonio. Entonces, creo que esa parte es donde la poesía nos introduce hacia un túnel que no todos a veces logramos captar, de que estamos en otra dimensión, no estamos ahora sí que en una realidad que a veces es difícil de poderla descifrar o de poderla resolver, ¿no? Y para esto voy a dar lectura a su poema Cielos, que también me llamó mucho la atención, cuando dice, el cielo nos abandona, con los últimos resplandores del día se cierne la noche de los solitarios. Las calles vacían sus restos de naufragio a medio esparcir en las veredas. Mutismo de candados, sombras que velan, sangran. El cielo nos amenaza. De su entraña parten el rugido del trueno y el restallar del rayo. Silenciosos, enderezamos nuestros pasos hacia esa oscuridad, esperando que la lluvia se abalance sobre nosotros como una bestia herida. A mí me parece algo que eriza la piel, verdaderamente intensa e interesante. Muchas felicidades, Marisa. Y pues como bien dice Moni, esperamos tus próximas creaciones para poder seguir leyéndote. Y pues en este bello ambiente que tenemos los escritores de apapacharnos y darnos ánimos, creo que podemos continuar con esa tarea que nos ennoblece y nos alimenta, ¿verdad? Porque esa es la parte de la poesía. Muchas gracias y muy linda tarde. Gracias a vos, Virginia. Agradecemos la participación de nuestra querida Virginia Marín. Totalmente. Y citando de nueva cuenta a la poeta Marisa, nos habla sobre la intemporalidad de la poesía, o más bien esa imprecisión con la que manejamos el tiempo, y nos pone a pensar, además de sentir en cada uno de sus versos, ¿no? Dice, algo está equivocado en ese paréntesis inacabado. La vida es solo imposturas de la muerte. Bueno, ahorita mismo entonces cedemos la palabra a la autora Marisa Chazarreta. Ella es de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Muy famosa Argentina acá por sus asados. Estudió Ciencias Políticas y posgrado en Gestión y Política en Cultura y Comunicación por Flaxo, directora de la consultora G-Cult. Y bueno, su currículum es enorme, ¿verdad? Mejor damos paso a su
a su participación. Es autora de varios títulos en Editorial Laborde, entre ellos este muy cuidado poemario de Detalles Cuidados, Cuaderno Árabe, Pasos en lo Oscuro. Y bueno, su currículum, si se los muestro, es interminable, ¿verdad? Mejor damos la palabra a ella para que nos cuente más sobre su obra, sobre su poesía y todo lo que ella tiene que decirnos sobre lo que aquí se ha dicho hoy. Adelante, Marisa. Gracias, Ney. Antes que nada, Virginia, decirte que también, igual que Moni, me has hecho el honor enorme también de entrar a desmenuzar el sentido poético, y la verdad es que todos los cuatro me han emocionado muchísimo con sus lecturas, sus devoluciones. Como yo digo, esa atención con que igual que Ney también, ¿no es cierto?, con que se penetra en el texto de los demás para desbrozarlo, para recorrerlo, para meterse en esa piel y encontrarlo. Y la verdad que ustedes 5 han encontrado esa veta, ese latido, ese sentir que trato de reflejar en la poesía. Sí, al compartirles estos textos, estos poemas, reflejo, comparto con ustedes a corazón abierto aquello que pienso, aquello en lo que creo, los valores que me sostienen y lo mucho que me afecta, como les decía hace un ratito, la realidad del mundo, tan cruda, tan difícil, tan desafiante, como dice uno de los poemas, ¿no? La vida nos cuecen desafíos. Permanentemente estamos en ese caldo donde superamos un desafío y aparece uno nuevo, y lo bueno y lo positivo y lo energético está en que tenemos fuerza para superarlos, enfrentarlos, y si podemos, resolverlos. Digo y si podemos porque no siempre podemos, porque cuando aparece el imponderable o la imponderable con su hacha, no hay solución. Es aquello en lo que no podemos intervenir, solo ser acompañantes, espectadores, comunicadores. En el poema, en el trocito del poema que les compartí a Ney, que se llama Julieta, es un poema que está dedicado a todos los femicidios del mundo. Particularmente me lo dictó en poesía la muerte de esta niña, cuyos padres la buscaron intensamente, y la policía con sus perros adiestrados encontró su cadáver en un patio. Su madre estaba rota por el dolor. Por eso el poema dice: los perros encuentran cadáveres y se los llevan a sus madres rotas. ¿Por qué está México, como bien decía Ney, presente en este poema? Porque Ciudad Juárez también ha padecido en medida esto, y en unas jornadas, en un seminario que tuve la oportunidad de compartir en Buenos Aires, de Bienal Sur, una bienal que intenta reflejar la problemática sur-sur del mundo, se presentó una artista visual que a su vez era médica forense. Entonces en Ciudad Juárez, que es donde ella trabajaba, se me escapa en este momento su nombre, pero luego se los voy a compartir, donde ella trabajaba como forense, empezó a recibir los cadáveres envueltos en lienzos. De esos lienzos
ella los llevó a su casa, los lavó, y con el tinte de la sangre que esos lienzos brindaron, hizo hilados, sumergió hilo y los tiñó de ese color, del color de la sangre. Para superar algunas prácticas muy patriarcales de su ciudad, de esa ciudad de la que ella no era oriunda, pero sí había ido a trabajar, había inaugurado un taller de mujeres para bordar. Los maridos celosos y los padres celosos dejaban ir a sus hijas porque era un encuentro de mujeres dirigido por una mujer. Pero en ese taller se hablaban cosas y se hablaba de la violencia. Esta artista les dice a sus alumnas del taller de qué era el hilo con el que estaban bordando. Y todas comprendieron el mensaje y empezaron una lucha pequeña, intramuros, adentro de sus casas. La artista de la que les hablo llevó estos tapices hasta la propia Bienal de Venecia y, no siendo invitada a la Bienal a exponer, los colgó el día antes de que la Bienal se abriera en la puerta de entrada. Todo esto que les cuento es para que ustedes, digamos, sepan cuál es la historia que desarrolla este poema, pero a su vez contarles de la denodada lucha de las mujeres y de los hombres también, porque muchos hombres participan en ello, para trabajar en pos de que cese la violencia contra la mujer. Otros poemas, bueno, esto quería contárselos precisamente porque nombro a Ciudad Juárez y porque Ney tuvo la gentileza de traerlo a la mesa. Otros poemas, sobre todo en la segunda parte, Detalles Cuidados, como bien ustedes comentaban, está dedicado a los muertos queridos, y yo de ahí les quiero leer, si me permiten, un poema que me es muy querido, porque pienso fundamentalmente que cuando vamos pasando por la vida, vamos dejando esa huella, que es lo que hace que perduremos, aunque ya no estemos. Corazón añejo. ¿En qué página está? 31. Corazón añejo. ¿Cómo puede una prosaica ensalada de breves rúculas, aceitunas y generoso parmesano dispersado en lluvia, oloroso de leche recién parida, traerme tu corazón palpitante y servírmelo en bandeja para que yo lo adore, Fabiana, amiga? Porque esa fue entre nosotras la moneda de los días, aquella tu sonrisa plena, esa gracia de gacela, el abrazo añejado en clave de ternura. Bueno, ese poema yo lo quiero muchísimo, quería compartírselos y también contarles un poco, como ya habíamos hablado antes, de Cuaderno Árabe. Cuaderno Árabe me trajo todo el sentimiento, el sentir y la vivencia del pueblo palestino. Y ahí hay un poema que se llama Nakba. No tengo el libro acá porque está agotado y no quiero entrar en la máquina, que se llama Nakba, que dice, Nakba quiere decir un suceso del día. El poema habla justamente de que Palestina no es una Nakba, no es un suceso del día, sino que es un territorio que está en la diáspora, está arrojado al mundo, pero que esa diáspora ansía regresar. Como otro poema que hay allí que relata la vida de una niña que va con su vaca caminando por una parte desértica y está debajo suyo hay minas que terminan explotando a sus pies.
Entonces, lo que ese libro trata de reflejar es esa fragilidad del momento de la vida, donde no sabes si al momento siguiente vas a estar o no para contarlo. Y eso son las guerras, y hoy lo vemos en Ucrania, y lo vemos en Palestina, y lo vemos en tantos lugares del mundo, ¿no? Entonces, estos poemas están referidos a eso. Yo trato de que sean poemas que traigan imágenes claras, y como decía Virginia, sí, se cierran, no quedan por allí abiertos a interpretaciones, sino que como que se cierran, tienen un principio y un fin, tienen algo de otro género que también he trabajado, que es el cuento. Tienen un principio y un fin. Para mí el poema tiene que cerrarse, tiene que contarnos todo lo que tiene para decirnos, pero tiene que tener ese cierre, ese final, que nos deja como ubicados dentro de la realidad del poema. ¿No? Es una necesidad que tengo, y cuando a veces me quedan como abiertos, al final los retrabajo y los retrabajo, hasta que encuentro ese telón que va cayendo y va cerrando la historia. Y luego, inventario, que ustedes compartieron, también inventario es lo contrario, es decir, luego de un libro donde hay bastante penar y bastante pesar, traer una ventana abierta a la ilusión, al amor, al atardecer sonrojado, a la mesa, como decía, puesta, al mantel, al compartir, sobre todo esa palabra, el compartir, que para mí es fundamental, y es eje no solamente de mi poesía, sino también de mi vida. Y después los otros poemas que siguen en la parte que dicen que son otros detalles cuidados, que van a formar parte de libros próximos. También, como les contaba antes, esta sensación de que tanta gente nos ha dejado y nos deja aún permanentemente en estos tiempos. Entonces son como homenajes a esas trayectorias que tanto han significado en nuestras vidas. Y le decía, el lenguaje mío es simple y es directo. Es un lenguaje que yo quiero adrede que sea muy entendible, que lo que tengo por decir lo pueda comprender aquel que tiene herramientas para comprenderlo con otras vertientes, pero también el lector descuidado, que por ejemplo en el poema Tía Margarita, cortito, se encuentra con algo que le pudo haber pasado. Reposaba tan presente y tan desnuda en la mortaja púrpura en que duermen los dioses infinitos. En el barniz acerado de los pómulos trajinaban hábiles mariposas su lacre vespertino en la matemática puntualidad de Dios. Excluidos los vapores de la carne, asistimos en silencio a su solitaria muerte literal, anticipando el encuentro con los suyos. Hay que volver, había dicho, a los lugares donde uno fue feliz. Era la última de mis tías, y siempre añoró a su familia, que ya había partido. Por eso aquello de hay que volver, había dicho, a los lugares donde uno fue feliz. Bueno, agradecerles enormemente a ustedes, felicitar a Didier por este primer aniversario del CEPSURE, y agradecer que ustedes me permitan compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Pues bien, volvemos. Muchas gracias, Marisa, a todos por compartirnos tu poesía, por hacernos sentir y hacernos pensar también. Y entonces es una magnífica oportunidad para festejar el primer aniversario del CEPSURE. Y muy agradecido con todos. Orlando, maestra Marta, un gusto conocerla. Mónica, muy
agradable volver a coincidir, mi paisana Virginia. Y vamos Gracias. entonces a ceder los micrófonos al doctor Didier. Y con esto cerraríamos la presentación de este poemario que se queda muy presente en nuestra memoria poética, en nuestra memoria bibliográfica, y que seguiremos acudiendo a él para buscar un significado de la tarde o de la vida o del tiempo, ese paréntesis que no termina de cerrarse. Y muchas gracias a todos por esta agradable velada. Gracias, Ney, por tu moderación también. Muchas gracias. Hasta luego a Gracias, todos. Ney. Un placer Doctor. reencontrarnos. Sí. Estimados amigos, muchas felicidades. Marisa, hermoso libro. ¿Qué te puedo decir? Como menciona Ney, un libro excelente para festejar este primer aniversario del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, y recordarle a quienes nos están viendo que para que vuelvan a revisar esta presentación, la pueden encontrar en la página de Facebook del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, también en el YouTube y en el legado de un maestro, tanto en Facebook como en YouTube. Y los voy a invitar para que continuemos con la presentación de la novela Tracy, una novela de vampiros de Claudia Soto, en lo que es ficción y terror. Y despedimos esta presentación dándole las gracias a Orlando Valdés. Amigo, fue un gusto estar contigo. Igual para mí. A Mónica Igual para mí, Muñoz Didier. Gracias, Didier. Un abrazo. y a Marisa Gracias. Chazarreta, la escritora del libro Tres hermanos poetas de Argentina. Así es. Que nos debemos el asado. Sí. Claro que sí. El agradecimiento a Marta Elba Zambrano. Gracias, gracias Marisa por el regalo que nos das y un gusto haber compartido con todos estos momentos. Gracias. Gracias a vos. Virginia Marín Corso. Muchísimas gracias a Marisa, muchísimas gracias, doctor, a Ney y a todos los que participaron en esta presentación del libro de Marisa Chazarreta, a la quien le deseamos muchas felicidades y que continúe escribiendo para gusto de nosotros, sus lectores. Que tengan bonita Gracias. tarde. Y a Ney Gracias, Antonio Virginia. Salinas. Y así es como nos despedimos de la presentación de este libro hermoso de Marisa Chazarreta.